Hola amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Cada vez más nos damos cuenta de la importancia de las redes en nuestras vidas, tanto en el ámbito profesional como en nuestra vida personal. Estar conectados a Internet se ha convertido en una necesidad, y ya no solo importa el hecho de estar conectado, sino que la calidad de la conexión es muy importante. Ahora con la fibra óptica las conexiones son muy estables y si hay algún problema no le echamos la culpa a la conexión, buscamos un poco en los equipos que tenemos dentro de nuestra casa o nuestra oficina. Además, las aplicaciones también han evolucionado y las necesidades de las nuevas plataformas son mucho más exigentes que aquellas aplicaciones que usábamos al principio. Los streaming, los podcasts, las videollamadas o los juegos requieren una conexión muy estable y una latencia muy baja. Ahora mismo, aunque todos tengamos wifi en nuestras casas, no sabemos muy bien cómo funciona y no sabemos identificar estos problemas. En estos vídeos mi intención es explicar los conceptos básicos o unos conceptos básicos sobre las redes, de las redes wifi, que nos ayuden un poquito a categorizar estos problemas y si podemos, encontrarles una solución. El wifi no es magia. Lo que conocemos como wifi es la transmisión de datos a través de las ondas electromagnéticas. Aunque haya gente que le cueste creerlo, funciona igual que la señal de radio FM. Los problemas con la radio, a fuerza de costumbre, hemos aprendido a vivir con ellos y a solucionarlos. Cuando vamos en el coche y cambiamos de región, sabemos que tenemos que resintonizar la radio, ya no está en el mismo dial, no está en la misma frecuencia. Cuando estamos en casa y vemos que movemos la radio a una habitación y la ponemos en un punto donde se oye mal, sabemos que simplemente cambiando esa radio a otro punto de la habitación, la señal puede mejorar y se puede ir mejor. El Wi-Fi, al igual que la radio FM, se ve influenciado por las distancias y los obstáculos. Si tenemos una red muy extensa con varias radios, cuando nos estamos moviendo con un dispositivo de una red a otra, este dispositivo en algún punto se tendrá que resintonizar, por lo que habrá un corte de la conexión. Y luego dentro de una habitación, cómo llegan las redes por dentro de esa habitación no es igual, no se reparte igual, al igual que con la radio, de un punto a otro dentro de una misma habitación puede ser la diferencia entre una señal aceptable o una mala señal. Actualmente en el mundo del wifi doméstico podemos decir que trabajamos con dos rangos de frecuencias, 2,4 y 5 GHz. La red de 2,4 es la que podemos llamar tradicional y la de 5 GHz es la más nueva. Pero hay un motivo para que las dos redes coexistan, y es que sus propiedades físicas son diferentes. Como se puede ver en la imagen, una frecuencia es prácticamente la mitad que la otra, y esto se refleja sobre todo en dos aspectos, la velocidad y la propagación. Desde el punto de vista de la velocidad de datos, la red de 5 GHz es más rápida, admite mayor ancho de banda, pero se propaga peor y tiene menos alcance. Pero a su vez estos dos parámetros están relacionados. Si estamos cerca del router con nuestro teléfono y tenemos una buena señal, la red de 5 será más rápida, pero a medida que nos alejamos, la velocidad de 5 baja más rápido que la de 2,4 y llegará a un punto que la de 2,4 sea mejor. Cuando nos hayamos alejado tanto que la señal de 5 se corte, la señal de 2,4 aún tendrá señal suficiente para dar servicio. Y esto es más claro con las paredes y los muebles. Una señal de 5 puede pasar un tabique de una casa, pero casi seguro que no dos. Sin embargo, la señal de 2,4 puede pasar dos tabiques sin problemas. Aunque no todos los tabiques son iguales, no es lo mismo que una señal tenga que pasar un tabique entre dos habitaciones que el tabique que separa un cuarto de baño o una cocina, que están llenos de azulejos. El azulejo es una barrera muy grande. Otro factor que puede influir son los cuadros. Una pared llena de cuadros, que los cuadros suelen tener cristal, puede también dificultar mucho la señal. O una estantería llena de libros o los armarios. Todos estos elementos son también barreras que dificultan mucho la transmisión de la señal. Esto tiene sus pros y sus contras. Por una parte, nuestra señal de 2,4 llegará más lejos, pero la de nuestro vecino también. Por otra, la señal de 5 no llegará hasta el último rincón de mi casa, pero la de mi vecino no entrará. Esta señal de mi vecino es lo que se puede considerar ruido, que baja la velocidad. Como se puede ver en la imagen, el espectro de 2,4 está más sucio que el de 5. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto para mejorar nuestro wifi? Con un par de reglas. Si el equipo no lo vamos a mover y está relativamente cerca del router o tiene una buena señal, como podría ser un portátil donde vamos a trabajar o el Chromecast de la televisión o algún otro equipo parecido, lo dejamos en la red de 5. Si el equipo lo vamos a dejar quieto y la red de 5 tiene peor velocidad que la red de 2, evidentemente lo vamos a dejar en la red de 2. Y luego si nos estamos moviendo por toda la casa y en algún punto de la casa la red de 5 puede tener peor velocidad e incluso cortarse, es mejor estar todo el rato en la misma red de 2,4. Un dato que mucha gente no sabe es que la velocidad del Wi-Fi no solo depende de cada equipo conectado, sino de todos los equipos conectados a la red. Un cliente muy alejado del router con mala conexión puede afectar a los que tengo más cerca.
Quitar de la red el equipo alejado mejorará la conexión de todos. Como hemos visto, la cobertura influye mucho en la velocidad. Muchas veces, para tener una buena cobertura, es necesario poner otro equipo que dé wifi dentro de la misma red. Por lo general, si ponemos el mismo nombre y contraseña a los dos wifis, nuestro equipo se conectará a la mejor señal. Los nuevos utilizan protocolos para mirar constantemente dónde van a tener mejor velocidad, pero los equipos más habituales no. Si sabemos que estamos cerca de un punto de acceso wifi, pero nuestro teléfono tiene mala señal, apagar y volver a conectar al wifi puede solucionar el problema. Para instalar un segundo punto de acceso, lo primero que hay que ver es cómo llevar esta señal de internet a lo largo de la casa. Hay tres maneras. El cable Ethernet. Si queremos llevar cable a la otra punta de la casa, muchas veces hay que hacer obra. Sin lugar a duda, esta es la mejor solución a nivel de calidad, pero posiblemente la más cara. Aún así, si os lo planteáis, mirad el tipo de cable de Ethernet. Cualquier instalador os podrá informar de la variedad, pero a día de hoy lo recomendable es que el cable sea de categoría 6 en adelante. Otra opción es el PLC. A nivel doméstico es una de las soluciones más eficaces. Los PLCs llevan la señal de internet a través de los cables de la electricidad. La calidad de la señal va a depender de la calidad de nuestro cableado. Si tenemos una instalación vieja, la velocidad será peor. En las instalaciones muy nuevas es posible que los diferenciales separen los diferentes circuitos de la casa y los dejen aislados. Esto puede ser bueno porque la señal será mejor, pero malo si tenemos un chalet y las diferentes plantas están aisladas, en el que esta solución directamente no funcionará. Para conectar un PLC instalamos uno de los equipos al lado del router y lo conectamos a través de cable Ethernet. Y colocamos un segundo equipo PLC en el punto de la casa donde queramos sacar internet. No es recomendable poner más de 3 o 4 PLCs en una misma red, ya que los siguientes bajarán la velocidad de todos los equipos que estén conectados. Por último, la solución más económica es la del repetidor. El repetidor, como su propio nombre indica, repite la señal y sirve como puente entre el router y un equipo que esté muy alejado. Muy importante a la hora de instalarlo es que la velocidad que puede dar será siempre la velocidad que recibe, por lo que hay que colocarlo relativamente cerca del router. Un error muy común es ponerlo alejado para que el nuevo wifi llegue lo más lejos posible, pero lo que estamos haciendo es perjudicar a todos los equipos conectados a la red, como hemos dicho antes, no solo a los equipos que están colgando el repetidor. Lo recomendable sería poner el repetidor a mitad de camino entre el router y el punto donde la señal de wifi empiece a ser mala. De esta manera, el wifi que estamos propagando tendrá siempre una buena calidad. Dentro de una misma red no es recomendable poner más de un repetidor o dos repetidores. Cada uno de ellos ralentiza mucho el tráfico de todos los equipos conectados. Dentro de esta solución, un concepto que se oye ahora mucho es el concepto de repetidor mesh o de red mesh o red mellada. Los repetidores mesh tienen una inteligencia detrás que les permiten hablar entre ellos y repartirse los equipos para que la red tenga siempre la mejor velocidad posible. Pero es muy importante especificar que para que una red de repetidores mesh funcione como debe, cada repetidor tiene que ver al menos otros dos equipos y cada equipo conectado a la red debería estar bajo la cobertura de 2 repetidores, recomendable 3. Esto quiere decir que la cobertura de todos los repetidores debe estar superimpuesta una sobre la otra. Hasta ahora hemos visto cómo se propaga la señal y que puede afectar a su velocidad, pero la propia tecnología del Wi-Fi tiene mucho que ver. El Wi-Fi, desde que se empezó a usar a finales de los 90 hasta ahora, ha evolucionado mucho y sigue evolucionando. Actualmente los estándares que hay en el mercado son los antes conocidos como Wi-Fi N y Wi-Fi AC, que ahora se llaman Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5. Como aclaración, este Wi-Fi 5 o la frecuencia de 5 GHz de la que hemos estado hablando hasta ahora no tiene nada que ver con el 5G de la telefonía móvil. Prácticamente el 100% de los routers que hay en las casas actuales trabajan y son compatibles con el Wi-Fi 4 o Wi-Fi N, y los que ponen ahora la mayoría de los operadores son Wi-Fi 5. La próxima generación del Wi-Fi, el Wi-Fi 6 o Wi-Fi AX, ya está en el mercado, pero es muy nuevo y aún no está muy extendido, sobre todo a nivel de clientes. Cuando compramos un router o punto de acceso, en función del Wi-Fi que tengan, vemos que en sus cajas hay unas velocidades. Estas velocidades son teóricas, con unas configuraciones muy concretas en entornos muy ideales y que normalmente no suelen verse en la realidad. Hay que tener en cuenta que por muy bueno que sea el punto de acceso que estamos comprando, nuestro equipo, el equipo que estamos conectando, nuestro teléfono móvil o nuestro laptop, puede que no sea capaz de utilizar todas las prestaciones del router. De estos dos estándares, Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 trabaja en 2,4 y 5 GHz. Y Wi-Fi 5 trabaja únicamente en 5 GHz. Aquí podríamos decir que en las nuevas tecnologías lo más importante es la velocidad, por lo tanto los últimos estándares solo funcionan en 5 GHz. Sin embargo, para ver la importancia de la cobertura podemos fijarnos en el último estándar que ha salido, el Wi-Fi 6, que volverá a trabajar en 2,4 y 5 GHz.
Cuando configuramos un Wi-Fi, por lo general en la mayoría de los fabricantes hay tres parámetros a configurar: la potencia, el canal y el ancho de canal. La potencia es la fuerza con la que emitimos la señal de Wi-Fi. Dentro de lo que es el entorno europeo, esta potencia está regulada y la mayoría de los fabricantes configuran ya sus equipos para emitir al máximo, por lo que aquí no tenemos mucho con lo que trabajar. Elegir el canal sí que es más importante. Dentro de lo que viene a ser cada uno de los espectros, tanto el de 2,4 como el de 5, están separados en diferentes canales. El canal de 2,4 tiene canales que están superpuestos. Es decir, que si tenemos canales muy juntos, se harán interferencia los unos con los otros. Típicamente se utilizan los canales 1, 6 y 11. El ancho de canal viene a ser la cantidad de datos que podemos transmitir. Aquí tenemos más donde elegir. En la banda de 2,4 en Wi-Fi 4 podemos elegir entre 20 y 40 MHz. Este ancho de canal se ve muy afectado por el ruido y la interferencia, por lo que en ciudades o en pisos es recomendable 20 MHz, pero si vivimos en un chalet aislado podríamos poner hasta 40. En 5 GHz, que como hemos dicho hay menos ruido, en Wi-Fi 5 se puede poner hasta 80 MHz. La mayoría de las veces los equipos vienen configurados con 40 MHz por defecto, pero en una misma estancia 80 MHz deberían funcionar muy bien. Al final, la mejor manera de ver la velocidad es hacer un speed test. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, para hacernos una idea, en frecuencia de 2,4 en Wi-Fi 4, con un ancho de canal de 20 MHz, en ciudad, con ruido y junto al router, una velocidad de speed test de 20 megabits por segundo estaría muy bien. En un entorno aislado con poco ruido podríamos llegar a los 30 megabits por segundo. En Wi-Fi 5 se puede poner hasta 80 MHz. Podríamos llegar a unas velocidades de 150 o más megabits por segundo. Hemos hablado de velocidades en el speed test de 20 megabits por segundo, 30 megabits por segundo, 150 megabits por segundo, incluso más. Pero ¿cuánta velocidad nos hace falta? Mucho menos de la que pensamos. Como podemos ver en la imagen, las videollamadas no necesitan una conexión muy rápida. Con una conexión típica de 100 megabits por segundo de fibra óptica, que es la que tenemos en muchas de las casas, se pueden soportar varias llamadas grupales tanto por Wi-Fi 4 o Wi-Fi 5 sin ningún problema. En el streaming, para ver un vídeo en SD o en HD, una conexión de Wi-Fi 4 no debería tener problema, pero para 4K, que es algo más exigente, sería recomendable utilizar Wi-Fi 5. En estos casos el problema no está tanto en la velocidad sino en los cortes. Es muy incómodo estar en una videollamada y que de repente se nos corte. Aunque la videollamada en sí no acabe de cortarse del todo y luego volvamos a tener conexión y podemos seguir hablando, ese momento es muy incómodo. O en una película, que en mitad de la película se pare y tengamos que esperar un par de segundos a que se reanude, no es una sensación agradable. Como hemos comentado, hay varias situaciones en las que el Wi-Fi se puede cortar, y la mayor parte de ellas implican movimiento. Si cuando empezamos la transmisión tenemos una buena señal, lo habitual será que ésta se mantenga constante si no nos cambiamos mucho la posición. Si planteamos movernos, sería recomendable estar mejor en la red de 2,4 de Wi-Fi 4. Un problema en las conexiones multimedia es la latencia. En el streaming no se nota mucho, ya que estas plataformas cuentan con mecanismos para que el usuario final no se vea afectado. Donde llega a ser un problema es en las conexiones en directo, como las videollamadas o los juegos online. La latencia es el tiempo que tarda en llegar la señal de un punto a otro. En las plataformas de gaming puede ser un problema tan grande como que te echen de las salas porque tu latencia es tan grande que no puedes llegar a sincronizarte con el resto de los jugadores. De todo lo que hemos comentado hasta ahora, hay dos factores que influyen mucho en la latencia. Son los repetidores y los equipos lentos o equipos alejados. Si nos conectamos a través de un repetidor Wi-Fi, la latencia aumentará en mayor medida que si nos conectáramos a través de cable o si nos conectáramos a través de un PLC. Si el equipo en el que estamos haciendo la videollamada o el gaming está alejado, esa latencia puede ser muy grande. Pero incluso aunque nuestro equipo esté bien conectado, otro equipo dentro de la misma red que esté alejado, sí que puede aumentar la latencia hasta puntos críticos. Si en un determinado momento detectamos este problema, acercar el equipo o los equipos al punto de acceso puede solucionarlo. En este vídeo hemos visto unos conceptos del Wi-Fi que nos pueden ayudar a mejorar la red de nuestra casa sin llegar a entrar realmente en lo que viene a ser configurar nuestro Wi-Fi. Son simplemente unos consejos que podemos aplicar en nuestro hogar para hacer nuestra conexión algo mejor. En el próximo vídeo entraremos dentro de un router para mirar qué configuraciones podemos hacer que mejoren la calidad de nuestra señal en casa.